Hola jóvenes, nos encontramos aquí para hablar de física. Lo que vamos a ver en este curso no es para que se nos vayan a poner los pelos de punta con tanta fórmula. Estas las vamos a ir viendo poco a poco y las analizaremos para que no se nos vaya a formar un enredo total de pelos. La física es algo fácil y sencillo, dirigido a cualquier persona. La física que vamos a manejar nosotros no es una física dirigida a los mejores estudiantes del curso. Esta física no está diseñada para los genios, sino para alguien que se dedique al estudio de la misma, adquiera el compromiso del trabajo y el esmero por hacer las cosas bien. Si tú le dedicas mínimo 1 hora diaria al estudio de la física, te comprometes a realizar todas las tareas y al estudio de la misma, claro, y lo haces con dedicación, compromiso y esmero, todo saldrá bien. Y esto es algo que no lo hacen los genios. Cualquier persona está en capacidad de hacerlo. Entonces, esta física va dirigida a ti, no al mejor estudiante de física, necesariamente. Pero comencemos desde un principio. A ver, analicemos lo que es la ciencia. La palabra ciencia viene del latín scientia, que significa conocimientos. Y aquí nosotros vamos a analizar un conjunto de conocimientos que están sistemáticamente estructurados y los podemos articular unos con otros. Van encadenados unos con otros. Es como si nosotros tuviéramos una cadena y esta cadena tuviera una serie de eslabones. La idea es que cada eslabón esté articulado, esté unido con el otro eslabón. En el momento en que tú dejes de asistir a una clase de física, se te va a caer un eslabón de esta cadena. Y en ese instante, lo más probable es que se te caiga la cadena de la física. Entonces, vamos a estudiar poco a poco, sin faltar en ningún momento al conocimiento. Algo que vamos a tener en cuenta y que lo vamos a manejar mucho es utilizar la inferencia. Vamos a estar nosotros en capacidad de deducir una serie de hechos basados en la experiencia, de llegar a una serie de conclusiones. La inferencia es algo que se utiliza mucho en la matemática, en la lógica, pero la física también utiliza este sistema de trabajo. Vamos a hacer una clasificación de las ciencias. Aquí tenemos las ciencias formales, las ciencias naturales y las ciencias sociales. No significa que estas sean las tres únicas ciencias. He escogido estas tres para que podamos conocer un poco más sobre las mismas, pero hay más clasificaciones. Dentro de las ciencias formales, pues estas ciencias son las que utilizan la inferencia, lo que te había comentado hace rato, como la lógica y la matemática. Las ciencias naturales se dedican al estudio de la naturaleza. Y dentro de estas nosotros tenemos la astronomía, la biología, la física, la geología, la química, la geografía física, la zoología, la botánica, etcétera, etcétera. Nos interesa el estudio de la física en este curso, que está dentro de las ciencias naturales. Y en las ciencias sociales nosotros vamos a analizar aspectos del ser humano relacionados con la administración, la antropología, las ciencias políticas, la demografía, la economía, el derecho, la historia, la psicología, la sociología, la geografía humana, el trabajo social y otras más. Todas estas ciencias que estamos viendo acá, pues son parte del pensum que vas a tratar en 10º grado. Yo me voy a enfocar en esta, en la física. Entonces,
comencemos el análisis de la física. ¿Qué es la física? La física viene también, la palabra física viene del latín física y del griego, no sé cómo se pronuncia esto, que significa naturaleza. Nosotros en nuestro curso de física vamos a hacer un estudio de todo lo que tiene que ver con el espacio, los planetas, las estrellas, lo que se mueve alrededor de los satélites, etcétera, etcétera. Pero también vamos a hacer un análisis del movimiento de los cuerpos. Asimismo, vamos a estudiar en la física lo relacionado con el tiempo, con la interacción entre partículas y las transformaciones de la energía. Todo esto visto desde el punto de vista de las interacciones de la materia. En otras palabras, entonces, la física es una ciencia natural que va a estudiar el espacio, el movimiento, el tiempo, la materia y la energía con sus interacciones. Espero te haya quedado claro. Sigamos. Pero esa física, la física no es únicamente una asignatura teórica. Gran parte del trabajo de la física ha sido el fruto de la experimentación. Un físico se dedica a experimentar para poder sacar una serie de conclusiones basados en el experimento. Así entonces la física no es una ciencia teórica, sino experimental, donde nosotros como físicos vamos a buscar una serie de conclusiones que las podamos verificar con un experimento. En la física nosotros también vamos a analizar todo lo relacionado con el universo, cómo se formó una estrella, la formación de los planetas, el comienzo del universo con el famoso Big Bang. Y aquí tenemos entonces que nosotros estamos tratando de describir fenómenos de la naturaleza en forma exacta y veraz, llegando a los límites impensables del universo. Vamos a ver otra definición de física. A esta asignatura antes se le llamaba filosofía natural. Y la filosofía natural era una forma de pensar, de razonar sobre los fenómenos de la naturaleza. Y eso era lo que hacían los grandes filósofos griegos, como Aristóteles, Tales de Mileto, Demócrito y muchos más. Ellos se dedicaban a filosofar, a tratar de responder por qué ocurría un suceso de la naturaleza. Y esto lo hacían razonando y pensando. Hasta que en el año de 1642 nace Isaac Newton. Aquí hay un dato curioso y es que en ese año, en 1642, muere Galileo Galilei. Pero ese mismo año nace Isaac Newton. Cuenta la historia que en el año de 1687 Isaac Newton estaba sentado al pie de un árbol de manzanas. En eso le cae una manzana a la cabeza y él trata de explicar por qué la manzana me cae, pero observa que a lo lejos se encontraba la luna y la luna estaba flotando, no caía, y él se pregunta, ¿por qué la manzana cae y la luna no cae? Él se pone a pensar y razonar, pero para dar una respuesta bien precisa a esta pregunta, decide inventarse una nueva matemática. Y es así como se inventa el cálculo diferencial. Ese cálculo diferencial es el que vas a ver en el grado 11. Todo este cálculo que vas a analizar el año entrante fue inventado por Isaac Newton. Y él lo inventa para poder dar respuesta a por qué la manzana cae y por qué la luna no cae. En otras palabras,
a la física, a esa forma de pensar y de razonar, él le estaba metiendo las matemáticas. Y es la razón por la cual a partir de ese momento nace lo que es la física. Esto es física. Entonces, ¿qué es física? A ver, lo sacamos de este cuadro. Física es una forma de pensar, de razonar sobre los fenómenos de la naturaleza utilizando como herramienta la matemática. ¿Qué significa eso? Que siguiendo los preceptos de Isaac Newton, nosotros en nuestro curso también vamos a utilizar las matemáticas como una herramienta. Y eso significa que tú debes ya estar en capacidad de dominar las matemáticas que te han enseñado en cursos anteriores. Debes ser un experto despejando ecuaciones, hallando variables, utilizando un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, etcétera, etcétera. Entonces, mi recomendación es que poco a poco vayas repasando estos temas porque los vamos a manejar en nuestro curso de física. Esa física, según el Ministerio de Educación Nacional, pues la ha dividido en 4 aspectos y son aspectos que nosotros vamos a manejar en 10 y en 11. Está relacionado entonces con el movimiento y ese movimiento lo estudia la mecánica clásica. Y aquí nosotros vamos a describir movimientos de cuerpos en forma macroscópica, pero que se mueven a velocidades inferiores a la de la luz. Recordemos que la luz viaja aproximadamente a 300.000 kilómetros por segundo. Entonces, todo lo que tenga que ver con este movimiento, pues es estudiado por la mecánica clásica. Vamos a analizar también todo lo que tenga que ver con el calor y la temperatura, estudiado por la termodinámica. Además de eso, vamos a estudiar los eventos electromagnéticos relacionados con el campo magnético y el campo eléctrico. Y además de eso, todo lo que tenga que ver con ondas, con el movimiento ondulatorio, trabajado con los eventos ondulatorios. Estos son los 4 componentes que forman parte de la física: la mecánica clásica, la termodinámica, los eventos electromagnéticos y los eventos ondulatorios. En 10º grado nosotros vamos a estudiar la mecánica clásica. Entonces, como vamos a estudiar la mecánica clásica, vamos a hacer otro cuadro sinóptico. Entonces tenemos la mecánica clásica, que es lo que vamos a estudiar en todo el curso de 10º grado. La termodinámica, los eventos electromagnéticos y los eventos ondulatorios son los componentes para 11 grados. Observa que la mecánica clásica entonces es un componente bastante extenso. Lo vamos a dedicar en todo un curso, en todo el curso de 10º grado. Y estos 3 últimos los dejamos para el año entrante. Como la mecánica clásica es la de 10º grado, entonces vamos a hablar sobre ella. Esa mecánica clásica también la vamos a dividir en mecánica, que tiene que ver con todo lo del movimiento, las causas que producen ese movimiento. Vamos a hablar del trabajo y la energía y vamos a hablar de la mecánica de fluidos. Cuando hablamos de fluidos, pues estamos relacionándolos con los líquidos y los gases. Esa mecánica, comenzamos con la primera. La mecánica entonces también la vamos a dividir en una serie de subcapítulos y el primero tiene que ver con la descripción del movimiento de los cuerpos. Y esa descripción del movimiento pues está relacionado con la cinemática. Cuando nosotros vamos a describir el movimiento de un cuerpo, pues vamos a comentar cómo es la trayectoria, cómo es la velocidad, cómo es la aceleración. Vamos a analizar la causa que produce el movimiento de un cuerpo. Y esa causa se llama fuerza y es estudiado por la dinámica. Y por último, analizaremos cuando un cuerpo se encuentra o no en equilibrio, estudiado por la estática. Entonces, resumiendo, la cinemática estudia de la descripción del movimiento de los cuerpos. La dinámica
estudia la causa que produce el movimiento. La estática estudia cuando un cuerpo se encuentra o no en equilibrio. ¿Qué vamos a hacer entonces en el grado décimo? Vamos a dejar la mecánica de fluidos para el cuarto periodo. El trabajo y la energía lo dejamos finalizando el tercer periodo, y comenzando ese tercer periodo hablaremos de estática. El segundo periodo analizaremos la dinámica, y en el primer periodo estudiaremos la cinemática. Esto es el programa entonces para décimo grado. Si quieres ir adelantándote un poco leyendo sobre los temas, entonces nosotros arrancamos con la cinemática. Alguien que está muy relacionado con esto es Galileo Galilei. Parte de su trabajo lo tuvo que hacer con la cinemática, y es así como a Galileo Galilei lo conocemos como el padre de la física moderna, quien trabajó bastante el método científico. Espero te haya quedado claro todo esto relacionado con la parte introductoria a la física. Nos vemos en un próximo video.